Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a esta maravillosa jornada al 26º curso posgrado de reumatología. Soy la doctora Erika Marcela Padilla Martínez, reumatóloga, ubicada acá en la ciudad de Barranquilla, y el tema que voy a presentarles a continuación corresponde acerca de la clinimetría. Clinimetría necesaria y opcional. Hemos decidido estos dos términos teniendo en cuenta que necesario hace referencia a esa clinimetría que sugieren las instituciones como la American College of Rheumatology, como el EULAR, el PALAR, para poder trazar sus recomendaciones terapéuticas, y opcionales aquellas que se vuelven alternativas a estas, sobre todo en escenarios donde definitivamente no se puede hacer la clinimetría necesaria, como es el caso de hoy en día del teletrabajo, o donde no podemos contar con algunas pruebas de laboratorio para completar todo lo que tiene que ver con la clinimetría necesaria. Pero, ¿qué es eso de clinimetría? Clinimetría significa medir en clínica. Es un proceso mediante el cual nosotros vamos a estimar la actividad de una enfermedad, la funcionalidad de un paciente, así como hacer consideraciones terapéuticas con respecto al paciente y su pronóstico, utilizando instrumentos de medición. Esos instrumentos de medición son cuestionarios que pueden ser autoadministrados por el paciente o por el médico. La clinimetría tiene varias ventajas. Entre las ventajas que ofrece la clinimetría es que aporta una información cuantitativa que nos permite ver con más claridad a los médicos, tener una mejor información sobre la evolución y el pronóstico de los pacientes. Además, permite comparar datos durante el seguimiento de esa enfermedad y así tomar conductas terapéuticas que van a tener un impacto en la modificación de la historia natural de la enfermedad de estos pacientes. ¿Qué propiedades debe tener un instrumento de medición como la clinimetría? Primero, debe tener validez, es decir, que debe tener la capacidad de medir precisamente lo que tiene que medir. Aparte de eso, debe ser confiable o reproducible. Eso se refiere a la capacidad que tiene este instrumento de medir de manera reiterada lo mismo. Todas las veces tiene que medir lo mismo en diferentes oportunidades y por distintos evaluadores. Además, debe ser sensible al cambio, es decir, que debe tener la capacidad de detectar modificaciones a través del tiempo. En cuanto a la clinimetría necesaria que se maneja para la artritis reumatoide, planteamos en primera medida el DAS28. El DAS28 es quizás de los elementos de clinimetría más populares, recomendados por los diferentes grupos, como el grupo del EULAR, el American College of Rheumatology, el PANLAR, y consiste en lo siguiente: hacer el conteo de articulaciones sensibles y dolorosas en 28 articulaciones que aquí, como vemos en el esquema, se visualizan. Los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas, las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas distales. Incluye también, para hacer la medición o el cálculo de esta herramienta, valores ya sea de PCR o de BCG, así como la percepción que tiene el paciente de su enfermedad en una escala que va de 0 a 100. Esa percepción global del paciente la debe responder el mismo paciente, como su nombre lo indica, y es respondiendo a la siguiente pregunta, considerando todas las formas en que su artritis lo afecta. Hablo de dolor, de rigidez, de inflamación. ¿Cómo se siente en ese momento de 0 a 10? De 0 a 100.
ese valor se debe registrar y al final se debe calcular el DAS 28. La fórmula del cálculo del DAS 28 es esta fórmula que vemos acá en la parte inferior de la diapositiva. Como podemos ver, es una fórmula bastante difícil de hacer de manera rutinaria sin tener la ayuda de un dispositivo. Por lo tanto, existen aplicaciones, así como calculadoras online, que nos permiten hacer el cálculo de ese DAS 28, ya sea por BCG o PCR, dependiendo el reactante de fase aguda que nosotros incluyamos para el cálculo de este resultado. El DAS 28 es una herramienta que nos permite medir la actividad de la artritis reumatoide. Existen otras herramientas de clinimetría, pero bueno, antes de mencionarlas, esta es el resultado que nos permite ubicar el DAS 28 a un determinado paciente de acuerdo a su actividad. Si se encuentra en remisión, decimos que el puntaje del DAS 28 ha de estar en menos de 2.6. Hablamos de baja actividad cuando está entre 2.6 a 3.1. Hablamos de actividad moderada cuando se encuentra entre 3.2 a 5.1 y hablamos de alta actividad cuando es mayor a 5.1. Existen otras herramientas que también nos permiten evaluar la actividad de la enfermedad, entre ellas el SEDAI, que es muy recomendada por el EULAR y que consiste en hacer el conteo de las articulaciones sensibles de esas mismas 28 que presenté en la figura del DAS 28, el número de articulaciones inflamadas, la evaluación global del paciente, es decir, la misma pregunta que hace referencia a cómo se siente el paciente y que debe responder en un rango de 0 a 10, pero a diferencia del DAS 28, incluye la percepción que tiene el médico acerca del estado del paciente, también en un valor de 0 a 10. La sumatoria de todos estos elementos, al final me van a dar un valor y dependiendo, así vamos a clasificar el paciente en remisión, baja actividad, moderada actividad o alta actividad. Remisión menor a 2.8, baja actividad entre 2.8 a 10, moderada actividad entre 10.1 a 22 y alta actividad cuando es mayor a 22. Otro elemento de la clinimetría para medir actividad en artritis reumatoidea es el SDAI o SDAI. Es muy similar al SEDAI, como pueden ver, son los mismos elementos, el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones inflamadas, la percepción global de la enfermedad por parte del paciente, la percepción del médico, pero a diferencia del SEDAI, incluye en la sumatoria el valor de la proteína C reactiva en miligramos por decilitro. Y dependiendo del puntaje, pues así también vamos a clasificar la actividad de la enfermedad. Remisión menor a 3.4, baja actividad entre 3.4 a 11, moderada actividad entre 11 a 26 y alta actividad mayor de 26 puntos. Otro elemento de clinimetría que debemos llevar a cabo para evaluar la artritis reumatoide de manera obligatoria es el HAQ. A diferencia de los anteriores, el HAQ no nos va a medir tanto la actividad, nos va a medir la funcionalidad del paciente. Permítanme. El HAQ incluye 8 subgrupos de preguntas que van a evaluar actividades de la vida diaria. Esos subgrupos son vestirse, levantarse, correr, comer, caminar, higiene, alcanzar, agarrar u otros elementos. Cada uno de esos subgrupos se valoran a través de 20 preguntas, como podemos observar aquí. La versión original del HAQ incluía 23 páginas y pues como podemos
ver 23 páginas es bastante complejo utilizarlo de manera rutinaria. Por lo tanto, ese hack de 23 páginas se modificó y se creó el M-Hack, que se refiere a hack modificado. Cada una de las preguntas incluidos en los diferentes subgrupos que evalúan las actividades de la vida diaria se responden puntuados en diferentes grados de 0 a 4, dependiendo. Si esa respuesta es sin dificultad, se le da un puntaje de 0. Si es de 1, se le da un puntaje si es alguna dificultad, se le da un puntaje de 1. Si es mucha dificultad, se le da un puntaje de 2. Y si es incapaz de hacerlo, se le da un puntaje de 3. Al final, cuando vamos a calcular el resultado del M-Hack, estas 20 preguntas se van a convertir en 8 respuestas en realidad, porque a cada uno de los subgrupos le vamos a dar el valor máximo de la respuesta que el paciente manifieste. Por ejemplo, si el paciente me dice que se puede, en el primer dominio, que se puede vestir solo, incluyendo abrocharse los botones y atarse los cordones de los zapatos, y lo hace con mucha dificultad, pero enjabonarse la cabeza es incapaz de hacerlo. En este caso, tendría 2 puntos, en este caso tenía 3 puntos. Para ese dominio o para ese subgrupo, yo le debo dar el puntaje máximo, que sería 3. Una vez ya se contesten o se evalúen los diferentes subgrupos, debemos evaluar las preguntas correctoras. Las preguntas correctoras hacen referencia a aquellas respuestas que el paciente le dio una respectiva pregunta como sin dificultad o con alguna dificultad. Por ejemplo, tomando el caso del dominio caminar, ¿sí? El paciente pudo haberle dicho, cuando responde esta pregunta, caminar fuera de su casa sobre terreno plano, le pudo haber dicho que lo hace sin dificultad, ¿sí? O que subir 5 escalones lo hace con alguna dificultad. Pero nuevamente le decimos o evaluamos si caminar fuera de su casa sobre terreno plano o subir 5 escalones lo hace utilizando algún tipo de dispositivo, por ejemplo, bastón, muletas. Esa pregunta, pues, en realidad se modifica. Ya el paciente en realidad no es que lo haga sin dificultad, sino que necesita un elemento para poder llevar a cabo esa actividad. En ese escenario, pues ya el puntaje cambia, ya no sería 0 o 1, sino que tendríamos que darle el puntaje de 2. Ese sería el valor que se tendría en cuenta. Al final, cuando se tienen las diferentes respuestas, tenemos que calcular la media y el resultado nos va a dar entre 0 y 3. 0 significa que el paciente no tiene incapacidad y 3 es máxima incapacidad. Entre más se acerca al 3, pues va a ser peor para el paciente. Con relación entonces a la clinimetría opcional en artritis reumatoide, pues tenemos, sobre todo en estos tiempos de teleconsulta, la ayuda del RAPID-3. Es un cuestionario que también nos permite evaluar la actividad de la enfermedad y tiene la ventaja de que no necesitamos tener un examen físico para tener una valoración bastante acertada de la condición del paciente. El RAPID-3 se parece mucho al hack, si vemos en las preguntas, y lo que tiene que responder el paciente es si durante la semana pasada ha tenido cualquiera de las preguntas que están aquí a continuación, también con un grado de dificultad puntuado de 0 a 3, ¿sí? Si se ha podido vestir solo, incluyendo amarrarse los cordones de los zapatos, si ha podido entrar y salir de la cama, si ha podido levantar una taza o un vaso lleno para llevárselos a la boca, caminar fuera de su casa sobre terreno plano, lavarse y secarse su cuerpo, agacharse para levantar ropa del piso, abrir o cerrar las llaves del agua, entrar y salir de un carro,
caminar 3 kilómetros, participar en juegos y deportes como él quisiera. Adicional a esta pregunta, también debe hacer una evaluación del grado de dolor que ha tenido en la última semana de 0 a 10, así como también la percepción que tiene de su enfermedad, no solamente el dolor, sino la rigidez, la fatiga, el malestar, que son otros elementos que también alteran la calidad de vida del paciente. Al final, vamos a realizar el cálculo, también existe como calculadoras en la web y en las aplicaciones, y dependiendo del puntaje, así vamos también a clasificar la actividad del paciente, de 0 a 3 en remisión, de 3.01 a 6 en baja actividad, de 6.01 a 12 en moderada actividad y más de 12 en alta actividad. Otra patología en la cual ya existen herramientas de clinimetría validadas y que frecuentemente se utilizan es la espondiloartritis. Para la espondiloartritis contamos en primera medida como herramienta necesaria el BASDAI. Este es un cuestionario que consiste básicamente en 6 preguntas en el cual el paciente va a evaluar el grado de fatiga, el dolor espinal, si tiene compromiso inflamatorio de las articulaciones periféricas, si tiene inflamación de sus entesis, si tiene rigidez matutina y calificar esa rigidez matutina a nivel de la columna y la duración de esa rigidez matutina. Cada una de esas preguntas se puntúan de 0 a 10 y al final la forma en que se va a calcular el BASDAI es de esta siguiente manera. Se suman las primeras 4 preguntas, como vemos aquí, ¿sí? Y se promedian las 2 últimas. Me devuelvo, es decir, debo hacer la sumatoria de 1, 2, 3 hasta 4, promediar 5 y 6, ¿sí? Y al final, la sumatoria de las 4 primeras, como el promedio de las 2 últimas, debemos dividirla entre 5 y eso me dará el resultado del BASDAI. Cuando el puntaje del BASDAI es mayor de 4, constituye alta actividad de la enfermedad y se debe instaurar una terapia fuerte o agresiva en este tipo de pacientes. Ya, la primera línea de tratamiento en los pacientes con espondiloartritis son los AINES. En algunos casos, cuando el compromiso es periférico, la sulfasalacina, pero en casos ya muy severos, pues toca pasar a terapia biológica, entre ellos anti-TNF e inhibidores de interleuquina 17. Por lo tanto, cuando este puntaje mayor de 4, me puede indicar que el paciente puede requerir algún tipo de terapia biológica. Se recomienda evaluar utilizar esta herramienta por lo menos 2 veces cada año o más, dependiendo si existen exacerbaciones. Otro score validado para la evaluación de la actividad en espondiloartritis es el ASTAS. Este es un score desarrollado por el grupo ASAS, que es uno de los grupos de investigación más importantes en esta patología, un grupo ubicado en los Países Bajos, y que lo que hace básicamente es tomar algunas preguntas del BASDAI, como es el caso del dolor espinal, que es la pregunta 2 del BASDAI, la duración de la rigidez matutina, que es la pregunta 6 del BASDAI, así como una evaluación de la percepción global del paciente y el compromiso de articulaciones periféricas, que vendría siendo la pregunta 3 del BASDAI. Pero a diferencia del BASDAI, aquí se incluyen niveles ya sea de PCR o de BCG. A diferencia del BASDAI, pues la fórmula no es tan sencilla, por lo tanto tenemos que ayudarnos de una calculadora especial o de una aplicación para poderlo hacer. Como pueden ver, esta es la fórmula del cálculo del ASDAS, entonces no es tan fácil aplicarla a nivel del consultorio. Y al final, dependiendo del puntaje, pues podemos clasificar al paciente
en enfermedad inactiva cuando es menos de 1.3, enfermedad moderada menor de 2.1 y entre 2.1 y 3.5 alta actividad y mayor de 3.5 muy alta actividad. Para evaluar la funcionalidad en las espondiloartritis existe esta herramienta que es el BAFI. Consiste en 10 preguntas en la cual pues vamos a evaluar el grado de la capacidad que tiene el paciente para poder hacer ciertas actividades de la vida diaria. También se van a puntuar cada una de las preguntas de 0 a 10. Se van a promediar las 10 preguntas. Se recomienda que se evalúe por lo menos una vez al año y se considera que hay un cambio detectable, ya sea a favor o en contra, cuando al promediar las 10 preguntas hay más de 2.1 en cuanto a empeoramiento. Dentro de las clinimetrías opcionales en las espondiloartritis, sobre todo en estas épocas de pandemia donde es difícil llevar a cabo el interrogatorio o que el paciente se autoadministre o que de pronto el nivel cultural del paciente no permite responder estas preguntas con facilidad, pues se puede optar ya sea solamente por la valoración global de la enfermedad por parte del paciente, respondiendo a esta pregunta. En general, más o menos, ¿cómo diría que ha estado activa la enfermedad durante esta última semana? ¿Sí? El paciente dirá de 0 a 10, 0 no activa y 10 muy activa. Dependiendo de eso, pues uno puede mirar en qué condición se encuentra el paciente. Otro elemento, como sabemos que el distintivo de esta patología es el compromiso del esqueleto axial, es evaluar el dolor espinal general y nocturno. Entonces, haciendo esta pregunta, ¿cuánto dolor de espalda tiene a consecuencia de su enfermedad y cuánto dolor de espalda tiene por las noches? Porque recordemos que esta enfermedad dentro de las cosas que tiene es que el dolor despierta en la madrugada a los pacientes. ¿Cuánto dolor de espalda tiene por las noches a consecuencia de su enfermedad? Entonces, también puntuarlo de 0 a 10, eso también nos daría una orientación de cómo está la condición del paciente. Se considera que hay una mejoría significativa para esta herramienta cuando pues se reduce el valor del puntaje con relación al anterior en un 33%. Con relación al lupus, bueno, definitivamente en el lupus sí es complicado hablar de una clinimetría opcional por el carácter, aunque tanto la espondiloartritis como la artritis reumatoidea son enfermedades de carácter sistémico. Bueno, el lupus también es de carácter sistémico, pero la presentación en el lupus del compromiso en los diferentes órganos es bastante variable y puede ser desde un simple dolor articular o inflamación hasta situaciones que amenacen la vida. Entonces, hablar de clinimetría opcional en este escenario se vuelve muy complejo. Dentro de la clinimetría necesaria para el lupus, bueno, tenemos muchas, pero por efectos del tiempo voy a presentar la más utilizada, que es el caso del SLEDAI. Mire que tenemos aquellos que evalúan el lupus en forma global, las que son específicas por órganos o sistemas, clinimetrías que evalúan el daño orgánico, las que son escalas combinadas, así como la calidad de vida, como es el SF36. Sin embargo, la más difundida es el SLEDAI. El SLEDAI fue desarrollado en Toronto en 1986 y modificado por el grupo Selena. El Selena quiere decir Grupo Nacional para la Valoración de la Seguridad de los Estrógenos en el Lupus. Realmente
fue diseñado o fue modificado con el fin de hacer un estudio que evaluaba el uso de estrógenos y progesterona en las pacientes lúpicas. Entonces, ese grupo es una modificación del SLEDAI. Y posteriormente, la doctora Daphna Gladman, con su grupo en Canadá, hace una actualización de ese SLEDAI, que tuvo una correlación bastante buena con el SLEDAI original, que se llama SLEDAI 2K. También un grupo de investigadores mexicanos hace una modificación del SLEDAI que elimina ciertos laboratorios que se requieren para el cálculo del SLEDAI original con el fin de reducir costos en la aplicación de esta herramienta. Entonces desarrollaron el MEX SLEDAI. Como pueden ver, pues se disponen de varios SLEDAI, pero entre los más populares encontramos el Selena SLEDAI, el SLEDAI 2K, por eso pues ese es el que traigo en la tarde de hoy. Como pueden observar, consisten en varios elementos, síntomas, tanto clínicos como paraclínicos, que reflejan alteraciones en el lupus, que incluyen convulsiones, psicosis, síndrome mental orgánico, alteraciones visuales, alteraciones de nervios craneales, cefalea lúpica, evento cerebrovascular, vasculitis, artritis, miositis, presencia de cilindros urinarios, hematuria, proteinuria, piuria, eritema, alopecia, úlceras orales, pleuritis, pericarditis, complemento bajo, presencia de anti-DNA, fiebre, trombocitopenia y leucopenia. A cada uno de esos síntomas o alteración del laboratorio o signos, se le da un puntaje determinado y al final la sumatoria de los puntos que estén positivos en el paciente pues me va a definir la actividad del paciente. Si el puntaje me da menor de 3, hablamos de actividad baja. Si me da entre 3 y 12, la actividad será moderada, y mayor a 12 nos hablará de actividad severa. Dependiendo de eso, pues así será el tratamiento farmacológico que se le dará al paciente en un momento dado. Y bueno, eso es todo en la tarde de hoy con respecto a clinimetría. Muchísimas gracias por la invitación.